vivos como sacrificios santos, agradables a ti. Recibe gloria en esta mañana, recibe alabanza, recibe, Señor. Glorifica a la iglesia a Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Y así puestos de pie, mis amados, vamos a orar por la iglesia perseguida en esta hora. Hoy es el día de la iglesia perseguida. Más de 200 millones de cristianos perseguidos y el 60% niños. Usted y yo tenemos el privilegio de todavía predicar el evangelio con libertad. Tenemos el privilegio de asistir a un templo. Usted tiene la libertad de venir a la hora que sea al templo. Lloramos por todos aquellos, Señor, cristianos, hermanos en la fe, que han sido perseguidos, algunos maltratados, otros asesinados, Señor, otros mutilados. Te pedimos para que tú, Señor, le des la fuerza, Señor, del toro salvaje, le unjas con aceite fresco. Señor, dales la valentía que hasta el día de hoy han tenido, amado Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar todavía en un país donde podemos predicar tu palabra. Sí, hay algunos impedimentos, pero podemos predicar tu palabra, amado Dios. Señor, en estas naciones, Señor, donde la iglesia es perseguida, amado Dios, sigue creciendo, Señor, el número de tus hijos, amado Dios. No permitas, Señor, tal vez que hasta que haya persecución, cierren templos, haya una explosión evangelística en Colombia, Señor. Yo te pido, amado Dios, que tu gracia, Señor, esté con estas vidas, Señor. Y sí, Señor, sentimos, amado Dios, el clamor de muchos pastores, Señor, que con un grito de angustia claman para que tu presencia sea cada día más real, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Mis amados, así puestos de pie, vamos a ir a la palabra. En el libro del apóstol San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a la iglesia por sus oraciones. Amén. Como dijo alguien, ahí vamos. He sentido el fruto de la oración, la respuesta de la oración, mis amados. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Y quiero, amada iglesia, que me permitan leer esta versión, es la PDT, la palabra de Dios para todos. Amén. Y dice así la palabra. El título de esta versión dice: Dios acepta a los humildes. ¿Qué título tienen ustedes ahí? ¿Parábola de quién? Del fariseo y el publicano. Amén. Después de la predicación, ustedes van a saber de qué lado está, del fariseísmo o del publicano. Y esto es una bendición para todos, la palabra de hoy. Dígame. Dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien y estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Vuelvo y leo. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos o publicano. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el publicano o el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia cuando oró. Ni siquiera levantó la vista al cielo,
sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Que Dios bendiga su poderosa palabra en esta hora. Tome asiento, mis amados. Bueno, mis amados, el mes pasado hablamos de las parábolas. Este mes estamos hablando acerca de la oración. Entonces, me refería a esta parábola porque habla acerca de la oración. El tema es la oración que siempre escucha a Dios. Y quiero que me ayude usted. ¿Cuál cree que es la oración que escucha a Dios? ¿La del humilde o la del orgulloso? Levante la mano a los humildes. Como que cuesta, ¿cierto? ¿Creen que tenemos todavía algo de orgullo? ¿Creen que el orgullo sale a veces en momentos impetuosos? ¿Creen que aflora el orgullo? Sí, claro que sí. Todos, mis amados, tenemos algo de orgullo. Ojo con esto. Pero la palabra de hoy habla acerca de ser humildes. El título del mensaje es humildad versus orgullo. Todos sabemos en la casa quién es el orgulloso. ¿Aló? Y disimulamos. Pero también saben en su casa quién tiene algo de humildad. ¿Se ha preguntado usted, querido hermano, cómo sería la verdadera condición de nuestro corazón si pudiéramos leer el corazón de cada uno? ¿Se imagina? Lo dije una vez, si cuando usted entrara a este templo hubiera un equipo especial que leyera nuestro corazón y que fuera que lo leyera, lo plasmara en las paredes. Te puedo asegurar que ninguno entraríamos al templo. Porque hay cosas ocultas. ¿Aló? Hay cosas que usted y yo sabemos que estamos haciendo y estamos desagradando a Dios. ¿Aló? Y usted, pastor, también. Porque estoy hablando de los hombres. Ojo con esto. Estoy hablando de los hombres, de nosotros. Entonces, imagínense la actitud del fariseo. Y acuérdenme esto, escúcheme esto. La palabra fariseo para el día de hoy habla de ser hipócrita. Para esa época era un hombre docto en la ley. En la época de Jesús eran hombres que estudiaban la palabra. Pero ese orgullo espiritual, porque hablo de orgullo espiritual, hacía que ellos pensaban y sobresalían por encima de los demás. Se creían tan doctos en la ley que pensaban que los demás eran ignorantes. Entonces muchas veces en su actuar, en su, digámoslo, en el movimiento eclesial, en vez de acercar la gente a Dios, lo que hacían era que lo alejaban. Los dos, aquí en la palabra, buscaron a Dios. Los dos nombraron a Dios. Pero note que la oración del fariseo fue que nombró a Dios y después dijo: Señor, yo no soy. Yo no cometo pecado como los otros cometen adulterio. Yo no soy ladrón. Yo no. O sea, solo nombró a Dios una vez y el complemento del resto fue él. Pero note la diferencia con el publicano, que era un recaudador de impuestos, era un hombre odiado para esa época. Pero el recaudador de impuestos tuvo más carácter, entendió que no era digno de estar en ese lugar y que estaba tocando la santidad de Dios con su pecado. Lo primero que hizo fue reconocer que su pecado. Entonces quiero que usted me entienda en esta mañana que muchas veces la iglesia de Cristo también actúa así. Ya no se ora en los hogares. Es un complique pedir oración. Y cuando se dice vamos a orar, se escuchan términos como esto: ya va a empezar. Ahora le dio por orar. Y estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Es más, se dice vamos a orar y todo el mundo busca excusas para evitar la oración. Pero sí queremos que Dios nos bendiga.
Aló. Queremos que Dios nos conceda todo lo que pidamos. Entonces la iglesia piensa que tenemos el Dios bombero que tiene que estar apagando el incendio de nuestras propias vidas. Cuando el sentido de la oración es tener una relación, un diálogo con el Creador. Aló. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? Señor, dame esto, dame aquello, bendice mi hijo, bendice mi hija. O sea, lo tenemos simplemente como el Dios el demandadero, pues. Y muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que estamos orando. Pero quiero decirte que en nuestras oraciones, si nosotros no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, no pasan del cielo, no pasan de acá. Y debemos venir a orar, levantar manos, y yo estoy orando, y muchas veces nuestras oraciones son palabras que se las lleva el viento. Pero sí queremos que en nuestra condición de pecado Dios nos responda. Siempre estamos diciendo, ¿acaso no es un Dios de misericordia? Si Dios escucha a todos, claro que escucha a todos, pero no escucha la oración del negligente, aclaro. ¿Y qué es una persona negligente? Por ejemplo, ¿usted cree que Dios escucha la oración de un hombre que golpea a su esposa? ¿Usted cree que Dios escucha la oración de una mujer que no tiene su casa en orden y que se la pasa de chisme en chisme? ¿Usted cree que esa oración la escucha Dios? ¿Usted cree que Dios escucha la oración de un hijo necio y desobediente? Pero usted escucha todas clases de oraciones. Y muchas veces actuamos como los fariseos. Sabemos que estamos mal con Dios, que le hemos fallado a Él, pero sin embargo oramos. Y somos unos reconvencidos que Dios nos va a bendecir. Entonces miremos algunas cosas. Y quiero no tomar tanto las actitudes del fariseo, porque usted sabe quién es fariseo y quién no es fariseo. Usted lo sabe, usted discierne quién es fariseo. Es más, usted muchas veces cuando usted está orando, usted puede decir, no, yo soy un fariseo. Estoy cometiendo el pecado que estoy cometiendo, y fuera de eso le estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Y después decimos, oiga, pero es que Dios no me escucha. No, Dios te escucha. Pero somos nosotros como estamos actuando delante de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con Dios? Porque cuando usted y yo fallamos, le fallamos directamente a Él. Pensamos que Él no nos ve. Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, mis amados. Pero sí quiero referirme a las actitudes del publicano, o sea, del cobrador de impuestos. Número 1, lo primero que él hizo fue confesar su pecado. Y el publicano está enseñando que antes de orar, antes de doblar rodilla, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Aló. Yo debo ponerme a cuentas con Dios. Si usted está en conflicto con alguien de su casa o alguien de la iglesia, hasta que usted no se ponga a cuentas con esa persona, esa oración es en vano, está perdiendo el tiempo. Porque Dios sí conoce el corazón nuestro, mis amados. Si usted está en conflicto con su esposa, con su esposo, con sus hijos, hasta que no nos pongamos a cuentas con Dios, esa oración no sale de su casa. Aló. Y nos lo está enseñando un hombre que fue perseguido, que era odiado, pero tenía un corazón más humilde que aquel que era docto en la ley. Lo primero que entonces tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Allá en primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto lo creen? Y el que diga que no ha pecado, ¿a quién hace mentiroso? A Cristo. Así es, lo hace mentiroso. Entonces, concluyamos. ¿Hemos pecado? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Sabe qué? Pecar es ofender a Dios. Pero yo no soy adúltero, yo no le robo a nadie. Pero está juzgando, está haciendo chisme. Eso también es pecado, está ofendiendo a Dios. Era un recaudador
de impuestos, estigmatizado por la sociedad. Él le debía tributo era al gobierno romano. Estos hombres eran conocidos como ladrones y considerados como traidores por los judíos. Y más, sin embargo, en esa condición tenía el corazón más humilde que el del propio toto de la ley, que era fariseo. Un fariseo en estos momentos es de lo que ostenta orar. Y usted los escucha, tiene unas palabras hermosas, traídas del tercer cielo. Y usted dice, Dios mío, me borró, me anuló, mi oración no fluye. Y puede que ore muy bonito, pero en su casa es un fiasco. Aló. En la iglesia ni se compromete, pero sí quiere estar en los momentos de orar, en los tiempos de oración. Me preocupa aquellos que se ofrecen mucho. Yo. Mire, usted no se ofrezca, no levante su mano. Dios es el que lo va a traer a usted a honra, pero esos que muchos se ofrecen, que quieren hacer, preocúpese, esos comienzan a dividir la iglesia. Aló. ¿Por qué lo dice, pastor? Por experiencia. Por experiencia. Pecador es una palabra fuerte, pero muy bíblica. ¿Y sabe que a la iglesia de hoy en día no le gusta que se le hable tanto de la confrontación del pecado? Solo simplemente queremos cosas bonitas, saber de que Dios es bueno, misericordioso, que gloria a Dios, aleluya, que la palmadita en la espalda y vamos para adelante. A la iglesia hay que hablarle de frente y acerca del pecado todos los días, iglesia. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado a nosotros. Gracias a Dios porque lo tenemos. Pero usted también tiene una conciencia y usted sabe que es bueno y que es malo. Entonces, si usted por su conciencia está actuando mal, no se ponga a orar porque usted sabe que su oración no pasa. Todo lo contrario. Más bien proceda al arrepentimiento, póstrese y diga, Señor, yo soy miserable, ayúdame, Señor. He pecado contra ti, como lo dijo David. Contra ti solo he pecado. Primero reconozcamos nuestra condición de pecadores y vayamos a Él y clamemos a Él misericordia antes de pretender bendecir a alguien. Es más, no ore porque lo contamina, hermano. Pecador entonces es una palabra fuerte, bíblica, y algunas personas, escúcheme, en este siglo XXI se resisten a ser pecadoras, cuando todos por la palabra somos pecadores. Un pecador es uno que ofende a Dios, desobedeciendo o pasando por alto sus mandamientos. Todos hemos ofendido a Dios en algo. ¿Verdad o mentira? No, dígame usted, ¿verdad o mentira? Cuando usted comienza a hablar de confrontación acerca de que hay que arrepentirse, que ya no se quiere escuchar en eso en las iglesias, sino que más bien son iglesias donde se predica evangelio de prosperidad. Con Dios todo lo puedes, superas, te vas a doblar millonario. No, la palabra no es para eso, amigo. La palabra me confronta a mí con mi pecado. Si no me arrepiento, olvídese que voy a ser bendecido, mis amados. La palabra se preocupa tanto es por mi alma, que me confronta a tal estado que me debe llevar a fruto de arrepentimiento y comenzar a tener procesos de cambio, metanoia, cambio de mentalidad. Porque yo debo agradar a Dios, no a los hombres. Y yo agrado a Dios evitando fallar, evitando que pecar. Se ha levantado un movimiento actual en estos tiempos de que sí, hagamos lo que hagamos, tranquilos que con la oración que hagamos hoy, ya Dios se hizo el loco y no pasó nada. ¿Cómo es usted en su casa? ¿Crees que la persona que usted ama pueda decir es una mujer, es un hombre espiritual que me acerca a Dios? ¿O todo lo contrario? Aquella que se cree espiritual en vez de acercarte a Dios te está sacando de la iglesia. Porque sí hay personas. Lamentablemente sí hay. Y esta es una palabra para la iglesia, no es para el mundo. Todos nosotros debemos confrontarnos y pedir perdón. Todos. ¿Sí sabe que hay un pecado oculto? Aló. Todos tenemos un guardadito ahí. Y aquí en la mente. Tal vez usted no es el agrado de la otra persona, entonces usted la evita. Se pasa para ese lado, no puede irse por este lado.
Tal vez usted comente algo de la otra persona. Yo estoy hablando, son cosas tan elementales. Ese dicho del mundo, ¿no? Lo mastico pero no lo paso. O sea, le doy la mano pero no me relaciono con esa persona. Ahí también se está fallando. Por eso les digo, miremos la condición tan hermosa con la que el publicano se presenta delante de Dios. No soy digno, no soy digno. Y se da golpes de pecho. Es que he tocado tu santidad al pecar. Mis hermanos, así como el oxígeno es necesario para el cuerpo físico, la oración debe ser necesaria para el creyente. O sea, nosotros deberíamos vivir en función de la oración. Hay tiempo para desayunar, tiempo para almorzar, tiempo para compartir, para ver televisión, para chatear. ¿Qué tiempo le dedicamos a la oración? No sé si le ha pasado, pero hay momentos que cuando no, que oremos por los almuerzos, ay, pero por favor. Y también caemos en vanas repeticiones. Entonces, lo primero que el publicano nos enseña es que debemos confesar que le hemos fallado a Dios. Lo segundo, reconocer nuestra aflicción, porque es que el pecado debe producir en nosotros a través de la oración una aflicción de espíritu. Si no te duele haber fallado a Dios, entonces no lo conoces a Él. Padres, en algún momento uno de nuestros hijos te ha decepcionado, que te ha producido un dolor profundo. ¿Alguna palabra, alguna expresión que tu hijo haya emanado sobre ti, haya salido ese, como dijo, esa verborrea? ¿En algún momento te has sentido frustrado porque tu hijo te decepcionó? Si no te ha pasado eso, quiero decirte que cuando se experimenta eso, ¿cuánto más sentirá Dios que le hemos fallado nosotros? Que a través de su precioso Hijo, el poder de la salvación, hacemos burla de eso cometiendo faltas. Y no nos vayamos a tantas cosas tan extremas. Estoy hablando del amor al prójimo. Si usted ama al prójimo, no le alcahuetee ni le consienta el pecado ni la estupidez. Si es que es mi hijo, yo lo amo y yo tengo que aceptarlo. Corríjalo. Corrija, la salvación es personal. ¿Quién dijo que era colectiva? Que porque usted está orando por toda su familia y cree que todos se van para el cielo. Esto es personal, mis amados, y es aquí en la tierra. El fruto de arrepentimiento y de cambio es aquí en la tierra. Nosotros no podemos pretender que porque la oración de todos los días va a alcanzar a toda la iglesia. No, yo oro por la iglesia y le doy gracias a Dios. ¿Cuántos se desvelan aquí en la noche? Levanten la mano. Uy, creo que soy lo único. Ayer me hicieron un examen, la polisomnografía, por eso me quitaron mi barbita, hermano. Pero vieron los resultados de la polisomografía. Usted no duerme, usted despierto. Pues sí, yo aprovecho mis tiempos de desvelo para orar. Yo le digo, Dios, ayúdame. Escúcheme, y sé que Dios me va a sanar. ¿Cuándo? No sé. Pero también forma parte de la oración, el creer. Mire lo que dicen algunos autores, hombres que buscan de Dios acerca de la oración. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Martín Lutero. En la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios, nuestra bancarrota y su libertad, nuestra miseria y su misericordia. John Piper. En la oración admitimos, escúcheme, que a veces necesitamos depender más de Él que de nuestra condición. Porque a veces nuestras oraciones es: Señor, quíteme, ayúdame, sáname, restáurame. Pero Dios sabe por qué estamos pasando por diversidad de pruebas. ¿Las pruebas son necesarias? Sí. A través de la oración viene calma y reposo, mis amados. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes que lo que son ahora. ¡Wow! Imagínense si nosotros como padres a veces sufrimos decepción.
Porque somos humanos, nadie es perfecto. Si a veces sentimos tristeza, abatimiento, ¿cuántos hemos sentido soledad en medio de la multitud? Y, pero, pastor, ¿usted siente soledad? Quiero decirle que después de que termine de predicar, un domingo en la tarde, abandono total. Así es, mis amados. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, pero esa es mi verdadera iglesia, mi familia. Cuando usted aprenda a depender de Dios, va a entender que Él es todo y suficiente para nosotros. Él es el todo y suficiente para nosotros. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Anónimo. La persona orgullosa es una persona de poca oración. Menos mal que aquí todos son humildes. La persona que es orgullosa es una persona de poca oración, ni le gusta orar. O sea, el fariseísmo. Uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. John Piper. Porque nos pasamos más tiempo en otras cosas, en los medios, que orando. Nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Osvaldo Chambers. El último. Esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la oración. Pero para que en nuestra oración no tenga estorbo, porque la palabra dice que si nosotros, por ejemplo, con la esposa, si no las amamos, si no las bendecimos, nuestras oraciones no pasarán del cielo. Aló, varones. Aló. Y les estoy hablando a los sacerdotes, a los levitas. No que leviten a los problemas, sino a los hombres de Dios. Les estoy hablando, ojo, que si nosotros no hacemos conforme a la palabra, por más que oremos, es una oración que hace estorbo. ¿Por qué? Porque no complacemos a Dios con nuestro arrepentimiento. ¿Ves la importancia de no tener cuentas pendientes? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿El 24 de diciembre? Todos los días. ¿Cómo es que usted no ve sus errores y su esposa y sus hijos sí los ven? Cuando usted no se ve sus errores, fariseo. Cuando somos tan humildes y decimos, no, yo definitivamente no, mejor dicho, que conmigo, ¿quién va a invertir? Cuando usted reconoce su condición humildemente, cuando usted sabe que le hemos fallado a Dios y usted tiene el carácter de postrarse como el publicano que lo hizo públicamente, de decir, Señor, yo no merezco tu gracia. Cuando tenemos esa condición, nosotros podemos acercarnos confiadamente que Él va a responder la oración. Entonces, mis amados, Dios, ¿a quién le responde la oración? ¿Al orgulloso o al humilde? Alguien decía, increíble que en el siglo XXI todavía hay orgullosos en la iglesia. Pero no vayamos tan a la iglesia, vayamos a la casa. Usted solo sabe quién es el orgulloso en su casa. Y escuche, y en vez de exhortarle a que cambie y proceda, como que lo alentamos, lo animamos, ay, dejémoslo así. No, hay que confrontar a la gente, hay que confrontarla, mis amados. Eso forma parte del cambio y de la transformación. Si a mí no me dicen mis faltas y mis fallas, yo soy un convencido que estoy bien. Qué bueno que nosotros, entre nosotros, no seamos cómplices y que nos podamos decir las cosas con carácter para crecer. Que le pueden a uno corregir las fallas. Aló. La gorda, mi esposa ya después de cada sermón me pasa una lista. Aquí falló, aquí falló, aquí. Y yo le digo, bueno, voy a mejorar. Yo no me pongo, ay, no empiece usted con esa sermoneadera. Pero es bueno que nos corrijan, mis amados. Es bueno que nos corrijan y nos llamen la atención. Escúcheme. Entonces, mis amados, primero lo que hizo él fue confesarse. La aflicción que él sentía, el publicano estaba realmente afligido por su pecado. Dice que se golpeaba el pecho. ¿A cuántos de nosotros el pecado nos hace golpearnos el pecho? ¿A cuántos
El pecado los trasnocha, les da insomnio. ¿A cuántos el pecado los hace correr al altar? Y quiero decirles una cosa, he tenido una experiencia linda de hombres y mujeres que han venido a la iglesia, no se hallan, están desesperados, quieren, pastor, por favor ayúdeme, me siento condenado, me siento excluido del reino. Esa clase de angustia la debemos tener todos cuando fallamos, mis amados. Pues que no le fallamos a cualquiera, le fallamos fue a Él. ¿Quién es usted para que determine sobre su vida quitársela? Me preocupa que dentro del pueblo de Dios haya personas así. ¿Acaso no conociste un Dios que produce vida y vida en abundancia en medio de la crisis? Porque cuando estemos en crisis, cuando estamos, perdónenme, pasando las duras y las maduras, si lo tenemos a Él, hay promesa que al otro lado hay bendición. Al otro lado hay bendición. Su pecado entonces era contra Dios primero y luego contra otros. Cuando nosotros fallamos, cuando usted agrede a su esposo, cuando usted agrede al hermano, primero lo que hizo fue agredir, fue a Dios. Le fallamos primeramente a Él. Bien lo reconoció David allá en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. Contra ti he pecado. El publicano tenía más carácter que el fariseo y no se avergonzó de reconocer su falta delante de los hombres, porque la intención del publicano era no tocar más la santidad de Dios por su pecado. Por eso reconoció públicamente que estaba fallando. Cuando nosotros fallamos, tocamos la santidad de Dios y nos debe doler. ¿Aló? Si ya no te duele la falta que cometes, dice la palabra, ya tienes tu mente cauterizada y tu conciencia dormida. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Desafortunadamente muchos han cogido la iglesia de amuleto. Si yo no voy el domingo, esta semana arranco mal. No, si yo no voy el domingo, mejor dicho, me espero una semana desastrosa. Más bien, ¿por qué no pensar que si estamos en comunión con Dios, debo venir es por simplemente el poder adorarle a Él en libertad y recibir su mensaje? ¿Aló, iglesia? Usted debe venir con un corazón dispuesto aquí. Pase lo que pase, que te van a embargar, que te van a hipotecar. Usted, desde que venga a la casa de Dios, es usted y su relación con Dios. Eso nadie se lo puede quitar. Si usted es consciente que los debemos a Él. En pocas palabras, el publicano estaba diciendo: yo dependo de mi Señor. Lo necesito a Él. Hay que sentir esa necesidad que agobia el corazón cuando no lo tenemos a Él cerca, cuando usted lo siente ausente. ¿Y cuándo se siente ausente? Cuando fallamos. Sí, gracias a Dios tenemos conciencia. Y cuando usted dice: ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Corra a los pies de Dios, póstrese, clame perdón. Y una vez de que Dios le ha concedido el perdón, levántese y avance, mis amados. La vida sigue. Hay personas que vienen todos los domingos y entre semana: es que Dios no me ha perdonado, es que Dios me ha... ¿Cómo es que Dios no lo ha perdonado? Ya Dios lo perdonó. Ya entregó a su hijo en el madero por tu pecado, por causa mía también. ¿Y no se siente usted perdonado? No, sí, pastor, yo sé que Dios me perdonó. Entonces el sentimiento de culpa que tiene es el que lo tiene vuelto nada, porque no ha creído en su promesa. Hay que confesar nuestro pecado delante de Él y creer que ya nos perdonó para poder avanzar. Eso es lo que estaba haciendo el publicano. ¿Usted cree que para él era fácil ser el recaudador de impuestos? Pero él tenía más humildad espiritual que el propio fariseo, que tenía un orgullo espiritual. En pocas palabras, o somos humildes espiritualmente o hay orgullo espiritual. El orgulloso espiritual
peca, viene a la iglesia, ora y sigue el lunes en lo mismo. Orgullo espiritual. Como el hijo pródigo en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre, que es lo correcto, debemos ir delante de Dios, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Dios en su infinita misericordia nos sigue llamando hijos porque Él nos perdona. Él nos perdona. Su pecado estaba tan abierto a la vista de Dios Santo que Dios podía ver la malignidad del pecado en la vida del publicano. Y en esta mañana nosotros debemos hacer cartas abiertas para entregar aquello que está siendo un obstáculo para acercarnos a Dios. ¿Por qué crees que tu oración no fluye o no tiene poder? Porque has entronado el pecado oculto. Has entronado aquello que usted sabe que está en su corazón hace rato carcomiéndote. Y hay que entregarlo a Dios, mis amados. La única forma es entregárselo a Dios. Dios entonces recibe nuestra confesión, ve nuestra aflicción como la del publicano, pero también Dios va a escudriñar en cada corazón nuestro, porque todos tendremos que darle cuenta a Dios. Uy, Dios mío. Y yo decía: Señor, y de lo pasado también. Por eso está aquí en la tierra, estando vivitos, que nosotros podemos pedirle perdón a Dios. Porque si el Señor tomara en cuenta todo lo que hemos hecho, ¿qué nos esperaría? Por eso no me acuerdo de tu pecado, lo arrojé a lo profundo de la mar. Pero para eso hay que confesarlo. Lo tercero que este hombre como publicano, porque para hablar de esa manera delante de Dios hay que tener fe de que Él me está escuchando. ¿Aló? Yo no me imagino usted confesándole el pecado al vecino o a su mamá o a su papá. Papi, es que no, escúcheme. Pero para poder yo entregarle mi arrepentimiento, mi pecado y poderlo confesar a alguien que no veo, pero por mi fe, o sea, por mi creencia sé que Él está ahí. ¿Aló, iglesia? Y que si yo me postro delante de Él, Él me va a perdonar. Para eso hay que tener una fe sobrenatural. ¿Cuántos tienen fe? Como dice el pastor Carlos, como 3 o 4. ¿Cuántos tienen fe de que Dios ya nos perdonó? ¿Cuántos tienen fe que cuando fallamos y vamos delante de Él y le pedimos perdón, Él nos levanta? Escúcheme. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe. Hablo, iglesia. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero cuando está hablando de, pero pida con fe, para tener esa autoridad para pedir, ¿qué tenemos que haber hecho antes? Confesar nuestro pecado, arreglarnos con el hermano, bendecir a la esposa, bendecir al esposo. ¿Con quién tienes conflicto? Antes de eso, de clamarle a Dios para que te bendiga, primero arregle la situación con el agraviado. Y primeramente es con Dios. O si no, por más que ore, usted puede desgastar todo lo que quiera. Pero si hay orgullo espiritual, tu oración no pasa de ser simplemente palabrería. ¿A qué nos anima entonces este publicano? Él se nota que era constante para que tuviera ese temor de Dios, lo conocía. Sabía que si fallaba estaba tocando la santidad de Dios. Entonces la palabra también nos enseña que debemos ser perseverantes y constantes. Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, digan amén. Sufridos en la tribulación. Ahí sí no, ¿cierto? No nos gusta sufrir. Queremos que Dios nos lleve en la buena. Pero cuando pasamos por pruebas, ¿sabe que las pruebas es cuando uno más conoce a Dios? Porque es que la prueba me obliga a conocerlo a Él. Y no tenemos que, iglesia, esperar estar en prueba para conocerlo a Él.
Si estamos en comunión constante con Él en los tiempos de bendición y en tiempos de desgracia, veremos la gloria de Dios. Constantes y perseverantes, Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ojo, constantes, ¿en qué? En la oración. ¿Por qué cree que la Escritura dice que constantes en la oración? Porque no lo somos. ¿Te ha pasado en algún momento de los 365 días del año? ¿Te ha pasado que algún día usted puede decir, oiga, yo no oré? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Y el pastor, sí, el pastor. Cuando los lunes de descanso. Cuando por ahí me levanto 9, 10 de la mañana, y a veces me he sentido vil pecador y digo, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eso me ha pasado a mí. Pero ya no se ora con la intensidad que oramos cuando conocimos al Señor Jesús. Hombres y mujeres de oración recién convertidos en Cristo. Ya como nos caemos ya lo conocemos todo, ya nos caímos en la mecánica, nos volvimos tan rutinarios. Ah, sí, hola Señor, buenos días. Por eso decía John Piper, si en verdad conociéramos la obra de Cristo que Padre le permitió hacer nosotros, pasaríamos más tiempo en comunión con Dios. Colosenses 4:12 en la versión PDT de la palabra de Dios para todos. Dedíquense a la oración. Mire tan lindo, dedíquense. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Así sea en la buena y en la mala, Dios gracias. Porque es la soberanía de Él. Aló. Es la soberanía de hoy. Pero dice, dediquémonos a la oración. Tenemos que reconocer que somos flojos en la oración. También admiro los hombres y mujeres que constantemente están llamando, invocando a la oración. Vamos a orar, vamos a orar. No se puede volver en nosotros como hijos de Dios un sonajero que estorbe cuando alguien nos llame a la oración. Todo lo contrario, corramos. Es lo único que se nos ha dado y que no se nos puede quitar. Aló. ¿Cuántos tienen hijos en el extranjero? Levanten la mano los que tengan hijos. Ok. ¿Será que tu oración desde aquí llega allá? Claro. Claro, y sorpréndase cuando los de allá digan, no sé qué pasó, pero Dios me bendijo. Usted ya sabe cómo fue que Dios lo bendijo. La oración de aquí no tiene barreras, no tiene fronteras, bendice en gran manera. ¿Cómo será una oración colectiva? Constantes y perseverantes. Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración, no mediante la queja. Aló. Ah, no, es que Dios no se fija en mí, mire cómo estoy vuelto nada, arruinado, llevado. Dedíquense a la oración en los tiempos de crisis. Note que la mayoría de las oraciones son solo quejas. Señor, tú no me diste, tú no me ayudas, tú no crees en mí, tú no me amas. Te voy a dar una buena noticia. Gracias a Dios, esa oración no llega. Esa oración no llega. Qué diferente es que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, usted puede entender, bueno, Señor, yo estoy a cuentas con Dios, he pedido perdón y si volví a fallar hoy, perdóname, Señor. Pero tú me das la paz, tú me das paz. En medio de la tribulación, en medio del conflicto. Por eso, pase lo que pase, es voluntad de Dios. Pero es para un crecimiento y una enseñanza propia nuestra. Que apartados de Él, nada, mis amados, podemos hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿No le parece maravilloso tener un Dios poderoso que podemos acudir en cualquier momento? Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos, confesar nuestro pecado, y así estaremos a cuentas con Dios. Por último, debemos orar en el Espíritu. Judas 1:20. Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Para qué usted viene los domingos a recibir palabra? ¿Para que Dios lo bendiga entre semana? Creo que somos salvos por gracia, amén. Pero de una vez que hemos recibido la salvación, nuestra tarea es preservarnos como a Él le agrada para alcanzar ¿qué? La vida eterna. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Entonces empecemos. Y empecemos por hacer las cosas bien, que agraden a Dios. Con eso nuestras oraciones no tienen ningún estorbo. No es fácil, les estoy diciendo, no es fácil. Pero es un gran reto poder andar en santidad todos los días. Ahora, no voy a entrar como el fariseo que, no, yo soy pulcro, yo soy santo. Ya falló hace rato, hermano. Seamos como el publicano, anhelando la santidad, sin gritarlo a los cuatro vientos, sino que se note en la esencia. Y usted va a notar en las personas que tienen comunión con Dios, que tienen una paz sobrenatural. Y uno quisiera tener de esa paz. No la anhele, sea uno de ellos. Seamos, dice la cartilla. Colócate sobre tus pies, por favor. ¿Creen que después de esta reflexión y que hagamos estos pasos, que tengamos el carácter del publicano, nuestra oración llegue al cielo? Ok. Y si es así, no espere que la respuesta sea inmediata, porque eso también forma parte de la oración. La respuesta le compete a Dios. Papá Dios sabe lo que nos conviene. Y si lo que le estamos pidiendo no te lo da, es porque nos conviene no tener nada. Inclina tu rostro. Papito Dios, hoy podemos acercarnos confiadamente, reconociendo que te hemos fallado, amado Dios. Sí. Que nuestras oraciones tal vez son balbuceos, palabras repetidas en serie, y que tal vez no tienen la esencia, Señor, un hombre o de una mujer arrepentida. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Queremos agradarte, amado Dios. Queremos sentir que tú estás con nosotros, Señor. Pero ayuda nuestra mente, ayuda nuestra manera de actuar. Señor, inclusive el juzgarnos, Señor, inclusive el comentar cosas que no debemos comentar de las personas, nos alejan de la verdadera oración. Por eso hoy quiero correr confiadamente y poderte mirar, Señor, y decirte: Señor, contra ti he pecado. Y necesito de ti, necesito depender de tu gracia, necesito depender de ti. Enséñame, Señor, a ser pacificador, no un hombre contencioso. A ser bueno, no que la maldad se geste. A ser humilde y no que el orgullo se manifieste. Ayúdame, porque necesito de tu gracia, de tu poder. Necesito, amado Dios, sentir que tú eres mi Dios y que estás conmigo. Bendice en este momento tu preciosa iglesia. Bendice al caballero, a la dama, al niño, al adolescente. Bendícelo en esta hora. Que tu gracia, Señor, se manifieste. Ayúdanos, Señor, no a tratar de vivir en un club religioso, sino vivir en santidad, bajo el concepto de tu palabra, amado Dios, porque anhelamos verte algún día. Purifica aún más nuestro corazón, nuestra mente, transfórmala aún más, Señor. Haz con nosotros como tú quieres.
pero haz vasijas de honra para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo. Y no vamos a esperar hasta el 24 de diciembre para llamar a la persona que lastimamos, que herimos y que ofendimos. Así como el publicano tuvo carácter para enfrentar sus desaciertos, nosotros también, porque es en vida y se necesita valentía, pedir perdón para restaurar. Y usted sabe a quién lo tiene que hacer. Primeramente a Dios, agradémosle y bendigamos al ofendido. Los bendigo en esta hora. Gracias. Pastor Carlos, lo bendigo. Amén. Aleluya. Padre, gracias, Señor, esta mañana, Señor, nosotros somos agradecidos por tu palabra, Señor, que nos bendice, nos alimenta, nos guía, nos dirige, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias esta mañana, Señor, y declaramos de tu bendición, de tu ayuda, de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos confrontas, nos exhortas también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes aplausos al Señor. Tome asiento, por favor. Bendecimos todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook. Les bendecimos, les queremos esperar acá. Todos los miércoles tenemos nuestro ayuno de 8 a 12 y los miércoles 7 de la noche nuestro tiempo de discipulado. Les bendecimos todos nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Y nosotros aquí... El Señor nos ha dado dones y talentos para la edificación de su reino. Como ministerio de danzas estamos buscando de tu corazón dispuesto y apasionado por el Señor. Si tienes entre 13 y 30 años y te gusta danzar, esta invitación es para ti. Si quieres iniciar este proceso para hacer crecer el reino, comunícate con nosotras. Amada Iglesia, si estás interesada en participar en nuestra campaña Por una sonrisa más de la Base Internacional de La Guajira, esta información es importante. Si no cuentas con tu caja, no te preocupes. Al final de los servicios el domingo puedes buscar a uno de nuestros servidores de misiones que ellos te la proporcionarán. A continuación te damos ideas para llenar tu caja. Para niño puede ser juguetes de diferentes tamaños, peluches, juegos didácticos o juegos de mesa. Y además valoramos los artículos escolares como crayolas, lápices y cuadernos. Recuerda que para ellos todo es un motivo de gran felicidad. A continuación te damos un ejemplo de caja para niña. Puedes poner prendas de vestir, artículos de aseo. Puedes poner pinzas, hebillas, moños. También puedes poner accesorios y libros para colorear acordes a la edad. Y recuerda evitar juguetes bélicos, alimentos y elige juguetes seguros adecuados a la edad. Recuerda que la fecha límite para traer tu caja es hasta el 15 de diciembre. No te pierdas el privilegio de bendecir a uno de estos niños por una sonrisa más.